Bueno, ayer Milei entronizó el busto de Carlos Saúl Menem, presidente electo el 14 de mayo de 1989 y reelecto en 1995, después de el Pacto de Olivos, del Pacto de Olivos, perdón, y de la aprobación de la nueva constitución, de la reforma de la constitución que fue la del 94. El busto estaba hecho, en realidad, todos los presidentes tienen que tener su busto en un salón determinado que hay en la Casa Rosada. Lo cierto es que el kirchnerismo había hecho hacer el busto a Alberto Fernández, pero estaba arrumbado en un depósito el busto de Menem. Lo que hizo Milei es recuperarlo al busto y ubicarlo en el lugar donde antes estaba ubicado Néstor Carlos Kirchner, que no es en el Salón de los Bustos, sino es en otro lugar. La verdad es que a mí esta cosa tan necrofílica respecto de expresidentes argentinos me parece horrorosa, me parece ideológica al vicio, porque en verdad no todos los argentinos habían votado en su momento ni el 14 de mayo ni luego en el 95 a Carlos Menem. Carlos Menem voló la fábrica militar que había en Río Tercero con todo lo que eso significó para Río Tercero. Murió sin cumplir la condena por el tráfico de armas a Ecuador en el enfrentamiento bélico entre Ecuador y Perú. La verdad es que destacar y decir que fue el mejor presidente de la historia es una barbaridad, es una afrenta a, por ejemplo, la gente de Río Tercero, es una afrenta a los familiares de las víctimas de la AMIA, porque si hubo un gobierno que escondió pruebas fue Carlos Saúl Menem, el de Carlos Saúl Menem. Si hubo un gobierno lleno de gente atorranta, fue el de Carlos Saúl Menem. Si hubo un gobierno corrupto, que pensábamos que era el más corrupto de la historia hasta que llegaron los Kirchner, fue el de Carlos Saúl Menem. Yo recuerdo todas las investigaciones de la que fue también, por ejemplo, parte la propia Cristina Fernández, pero las investigaciones de corrupción, de Lilita Carrió, etcétera, honestamente lo digo, no se puede mirar con un solo ojo la historia, porque es cometer el mismo error que cometió el kirchnerismo, es hacer lo mismo que hizo el kirchnerismo. Por un lado, el kirchnerismo nos hablaba de los jóvenes idealistas de los 70, cuando en realidad eran asesinos que ponían bombas y mataban gente. Y además es el peronismo el responsable que entre la AAA y Montoneros se mataban entre ellos y además ponían bombas y moría gente inocente. Entonces digo, no se puede hacer lo mismo que lo que hizo el populismo de izquierda, porque si no te convertís en populismo de derecha. Y acá se está mirando con un solo ojo lo que pasó en toda la década del 90 con la presidencia de Carlos Saúl Menem. Realmente la presidencia de Menem fue nefasta. Fue una década perdida también para la Argentina. Hablemos de los pueblos que han quedado sin trenes. Hablemos de la cantidad de gente que ha quedado sin trabajo. Nuestra pobreza estructural se inicia con la gestión de Carlos Menem. La decadencia más absoluta de este país se inicia, digamos, venía de un arrastre ya del peronismo en adelante, hablo de entre el 44 y el 55, bueno, y se profundiza de una manera superlativa con las políticas de Carlos Saúl Menem. Digo, no se puede mirar la historia con un solo ojo. En serio lo digo. Nadie fue ni totalmente malo, ni nadie fue totalmente bueno. Saco, por supuesto, la dictadura militar, saco las dictaduras. Estoy hablando de los gobiernos constitucionales. Carlos Menem ha tomado decisiones que fueron muy importantes para el país, pero fueron muchas de ellas muy malas, algunas muy buenas y muchas de ellas muy malas. Y reitero, se arrastró a los pies del kirchnerismo, que además lo destrató y lo maltrató para tener fueros. Y murió libre solo porque tuvo fueros y se arrastraba ante Cristina Fernández de una indignidad superlativa. Se divorcia de la esposa, se casa con otra, tiene un hijo, luego se divorcia de esa, y para que la esposa anterior, que es Zulema, tuviera una pensión, se vuelve a casar con Zulema. Digo, a ver, honestamente, los casos de corrupción de los Yoma, la pizza con champán, la Ferrari, la superficialidad. No hay que mirar, insisto, la historia con una sola mirada, con un solo ojo, con sesgo y decir encima que fue el mejor presidente de la Argentina en la historia de la Argentina. Por Dios. Indultó a los militares, pero también indultó a los guerrilleros subversivos.
Les dio la libertad. Voló una fábrica de un pueblo en Río Tercero. Todavía hay gente en Río Tercero que sufre las secuelas de aquella decisión. ¿Qué sé yo? Puedo entender que los chicos que, no sé, que tienen 25 años, no tienen ni idea de lo que pasó en la década del 90. Lo puedo entender y bueno, ¿viste? Creen que Carlos Saúl fue, no sé, mentía, era un atorrante. Venían los aviones presidenciales o iban a las provincias y todos sabían que habían prostitutas VIP dentro de esos aviones. En serio, de verdad, lo digo. A ver, me indigna esta cosa necrofílica que tenemos los argentinos con los muertos, ¿viste? Se murió, listo, punto. Pongamos en el Salón de los Bustos lo que corresponde porque ha sido presidente de los argentinos, 2 veces, repito. Pero también tiene que estar Isabelita. Seamos justos. Tiene que estar Fernando de la Rúa. Seamos justos. Tiene que estar Eduardo Duhalde. Seamos justos. Tienen que estar todos. Tenemos que hacernos cargo de lo bueno y de lo malo. De todo nos tenemos que hacer cargo, ¿eh? En fin. Bueno, la verdad es que a mí me parece, ayer veía, me da mucha vergüenza, de verdad lo digo, me da muchísima vergüenza ver autoridades que representan al pueblo de la nación destacar a personajes que fueron corruptos, ladrones, delincuentes, y que si no fueron presos fueron porque tuvieron fueros. La verdad. Se llame Milei, se llame Kirchner, como se llame, no me importa. A mí me da mucha vergüenza los Kirchner, los Menem, los Milei de la vida, que hacen esto. Porque no representan a los argentinos. Cuando sos presidente representás a todos los argentinos. No a la porción que te votó, la que está de acuerdo con vos o de tus opiniones personales. No importa nada tus opiniones personales. Sos el presidente de todos los argentinos. Y Carlos Saúl Menem fue un delincuente. Un delincuente. Robó. No solo eso. Mandó a explotar una fábrica militar en Río Tercero, en un pueblo. Es una falta de respeto a todos. Encubrió el atentado a la AMIA. Es parte de ese encubrimiento. Profundizó la crisis económica en el país, llevando a los pobres a una pobreza estructural del 25%, cuando nuestra pobreza no era estructural y era del 5 o 6% cuando él asumió. Aprendan un poco de historia, lean los datos, lean historia, les pido por favor. No es malo leer, no hace daño, no hace mal y te hace libre. Para mí fue una gran vergüenza. Cerró Alto Sornozapla, por supuesto. Por supuesto, sí. La cantidad de gente que quedó en la calle. Reitero, entre 25 y 30% de pobreza estructural. Dejó lo que para Milei fue el mejor presidente de la historia. Gente que nunca más logró recuperarse. Eso es la pobreza estructural. Eso es la pobreza estructural. Le dio todo el poder de la logística en el país a camioneros por un acuerdo con los Moyanos. Con Hugo, en esa época los chicos todavía eran chicos, no habían heredado los sindicatos. Destrozó nuestro sistema logístico, destrozando el tren. Lo destrozó. Concentró el poder en Buenos Aires a través de eso y la logística más cara para todo el interior del país. Puedo hablar de tantas cosas. Hizo la reforma, la peor reforma educativa de nuestra historia. Destrozó la educación, la tragedia educativa que hoy tenemos con chicos de 30 años a quienes yo les pido que lean historia. Y claro, no pueden leer porque no entienden. Lo hizo Menem. Lo hizo el peronismo con Menem a la cabeza. Porque si vos tenés gente poco preparada, es fácil mentirles. Y hoy el resultado es Milei presidente. Ese es el resultado de esa reforma de la educación que constituyó la tragedia educativa más grande de este país. Y los resultados de la educación se miden por su producto. Calcula 94, 2004
2012, 2013, ahí están. Esos son los egresados de aquella reforma, los que hoy tienen 25, los que hoy tienen 30. Esa cantidad de chicos que no manejan más de 300 vocablos de nuestro idioma. Ese es el problema que tiene la Argentina. Y fue Carlos Menem el que lo pensó. Destrozar la calidad educativa de un país te hace tener gente arrojada al servilismo, sin la capacidad de poder expresar lo que le pasa, sin la capacidad de poder interpretar los datos de la realidad, sin la capacidad de hacer una operación simple de matemática. Ni hablar de lo que fue el narcotráfico. No quiero hablar de eso. Porque también fue la apertura de las rutas, ¿eh? También fue la apertura de las rutas. Ahí empieza. En el año 99, la primera que habló de el Paco en la Argentina, 99, que ya había ingresado 97, 98, menemismo puro, fue Lilita Carrió denunciando precisamente al menemato. Justamente. Pero bueno, hay mucha gente que ha perdido la memoria, hay mucha gente que no lee, muchos chicos que pobrecitos, claro, les doy para leer, no sé, Alan Ruquier, y no van a entender lo que dice Alan Ruquier respecto de nuestra historia. No lo pueden entender. Porque Menem se encargó de eso. Menem, los menemistas, el menemato y todo lo demás. ¿Qué va a hacer? Bueno, 11:43 en toda la República Argentina. Última, voy a decir lo último. El 14 de mayo fue un domingo, por supuesto, se hicieron las elecciones. No me olvido más. Veníamos de una hiperinflación, un desastre, Alfonsín, en términos económicos. Pero no había pobreza. Ni había desocupación. Ese es un dato increíble. Pero bueno, lean, capaz que si leen. Yo recuerdo esa tarde-noche ya, con mi papá, escuchábamos en el Pioneer ese que está ahí, que cuando se sienta Jorgito lo ven, un antiguo Pioneer que compramos en el año 82 para escuchar la BBC o Radio Colonia de Uruguay, cuando estábamos en plena guerra de Malvinas, para conocer la verdad de la guerra. Con mi viejo, en el 89 estábamos con la misma radio, el Pioneer, el equipo, escuchando las radios de Buenos Aires, y mi papá me tenía haciendo planillas de los resultados que se iban conociendo. Cuando nos dimos cuenta que ganaba Carlos Menem, yo recuerdo a mi papá, estábamos en la puerta, en el Porsche de mi casa, que me dijo, muy apesadumbrado, me dijo, vuelven estos atorrantes, vuelve el peronismo, qué pena para la Argentina, y estaba realmente mal, estaba muy triste, y me dijo, estos nos van a fundir. ¿Cómo termina la historia? Efectivamente, Carlos Menem lo fundió a mi viejo. Así fue. No logró voltearlo la hiperinflación, lo volteó Menem. Pero bueno, para Milei es el mejor presidente de la historia. ¿Qué decirte? ¡Que viva la Pepa!